Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, videocast en este caso, el En vez de la página. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de libros y vamos a hablar con un amigo que está en estos momentos en la ciudad mexicana de San Luis Potosí y que dirige el canal de YouTube Cultura Grimos, un canal que a mí me parece muy interesante en el que se habla de literatura, de cine, de música, de lucha libre, de temáticas culturales y políticas, siempre desde una perspectiva de izquierdas. Tenemos mucho en común. El invitado de hoy y yo hemos hablado ya en su canal en más de una ocasión y bueno, los dos somos muy aficionados a los Beatles y a Bob Dylan, y de Bob Dylan vamos a hablar en el episodio de hoy. Quiero darle la bienvenida desde México, Conexión Estados Unidos-México, a José Manuel Grimaldo. José Manuel, bienvenido al En vez de la página. Muchas gracias, Anton. Gracias por esta invitación, en esta oportunidad, en esta ocasión, para hablar de Bob Dylan y sobre todo de su más reciente libro, La filosofía de la canción moderna. Muchas gracias. Sí, The Philosophy of Modern Song, en la versión original en inglés. Este libro se ha traducido a varias lenguas ya, entre ellas, por supuesto, el español, y en inglés lo publica Simon Schuster y en español la editorial Anagrama. Pero antes de hablar de Dylan, me gustaría que me explicases y que explicases un poco a la audiencia cómo nació la idea de tu canal de YouTube que se llama Cultura Grimos y que quiero, por supuesto, recomendar a todos los que estén escuchando y viendo esta conversación. Claro que sí, Anton. Quiero mencionarte algo que ya sabes para tu público, sobre todo que nos ve en esta ocasión. Yo soy profesor, tengo un doctorado en educación, ya tengo 26 años de experiencia en la docencia, tanto en el nivel medio de enseñanza, que en México es la secundaria, hasta posgrados. También he dado clases en maestrías y en cursos para ya profesionistas. Y con base en ello y con la inquietud de que hay muchas personas que están interesadas en ciertos temas, pero no se dedican a la docencia o a la investigación académica, son profesionistas, son mecánicos, son amas de casa, son trabajadores de oficina, pero están interesados en asuntos que derivan de la política. A partir de ahí se me ocurrió hacer videos que expliquen de forma sencilla y de forma breve, como su nombre lo indica, del canal, para difundir aspectos culturales, viéndolo desde la perspectiva de la cultura, abordar los temas que ya mencionaste tú al principio, para lograr captar el interés de las personas, que se aclaren un poquito algunos aspectos e invitarlos a que ellos vayan directamente a los libros, vayan a otras fuentes videográficas que menciono ahí, y empiecen, siempre los invito a que inicien un estudio, una lectura sistemática, que hagan sus apuntes para que ellos tengan más claro ese tema. Esa fue la idea de hacer el canal de Cultura Grimos. Y sin querer entrar demasiado en materia ni demasiada profundidad, ¿qué es lo que quieres decir específicamente cuando en los vídeos de tu canal mencionas eso de que abordas los temas desde una perspectiva de izquierdas? Bueno, pues es que yo soy una persona con ideas de izquierda, directamente de las ideas de Marx, que es una crítica a la economía política burguesa. Eso es muy importante aclarar. Marx nunca dijo cómo iba a ser una futura sociedad postcapitalista, solamente se dedicó a hacer una crítica. Yo parto de él y de algunos pensadores de la actualidad, sobre todo latinoamericanos, como el doctor Enrique Dussel y Ramón Grossfogel. Pero siempre me he dado cuenta, y sobre todo más en los últimos tiempos, que a partir de la cultura popular
se pueden abordar esos temas. En primer lugar, pienso que es más sencillo iniciar por la cultura popular, canciones, novelas, películas, etcétera, y ya después cada quien conforme quiera ir profundizando en ello, puede avanzar hasta llegar a los textos clásicos, a los autores, como se dice, en su propia tinta, porque todos somos ciudadanos, tenemos por lo menos una responsabilidad y una obligación de participar en política de una o de otra forma. Entonces, cuando digo que es desde una perspectiva de izquierda, es porque todo, aunque no lo queramos o aunque no lo podamos ver en primera instancia, todo está lleno de política. Habría que hablar de lo que es la política, pero el pago de los servicios de una casa como la luz, el agua, los comerciales de televisión, eh, las ofertas de mercancías, de ropa, de electrodomésticos, etcétera. Hablando de música, pues las compañías discográficas, los medios de comunicación, cómo asumen eh, estos, estas expresiones culturales, el capitalismo las convierte en mercancía y las devuelve para consumo en la sociedad. Entonces, estoy leyendo ahorita un libro que se llama, el título en español es La izquierda de Hollywood, y son dos autores, uno de ellos es académico de Estados Unidos, tiene grado de doctor, y habla sobre los guionistas, productores y escritores de izquierda, de ideas de izquierda, que utilizaban pues lo que sabían ellos hacer, películas, para ahí introducir ideas de izquierda. Tú sabes muy bien el caso de Woody Guthrie, a quien tengo aquí a mi espalda un retrato de él, pues trabajaba, sus canciones eran sindicalistas, eran de la gente más humilde, de la gente trabajadora. Y con él también he aprendido, por cierto, aprovecho ya para terminar, mencionar que a partir de Bob Dylan llego a Woody Guthrie y con Woody Guthrie llego a la historia de la izquierda, de la lucha sindical en Estados Unidos. Y Woody Guthrie siendo un cantautor, estando en la música, lo que te mencioné en el cine y todas las demás expresiones artísticas tienen ese lado. También, ya para terminar, un libro del filósofo español Alberto Santamaría, donde habla, es un ensayo donde habla cómo la expresión de la música punk fue también asimilada por el naciente neoliberalismo y convertido, regresado a la sociedad, como una expresión musical ya eh, sin peligro para que la consumieran, tuvieran su música punk, pero ya quitarle ese peligro de ser de izquierda. Esa es mi intención cuando digo desde una perspectiva de izquierda. Y ya que mencionas a Woody Guthrie, pues desde Woody Guthrie se puede hacer una conexión también con las uvas de la ira, The Grapes of Wrath de John Steinbeck, que al mismo tiempo también nos trazará una línea con Bruce Springsteen, que también utilizó parte del universo literario de John Steinbeck en su música, con lo cual todas estas conexiones a mí me parecen muy interesantes, como me parece también interesante el contenido del canal de José Manuel, que se llama Cultura Grimos, y que desde luego desde aquí quiero animarles a que se acerquen a su canal, porque más allá de que estén de acuerdo o no con lo que comenta y con la manera en la que se acerca a los diferentes temas, desde luego siempre les va a hacer pensar, y creo que eso es algo muy importante para lo que uno debe utilizar un medio como YouTube. Por supuesto, hay una relación entre Woody Guthrie y Bob Dylan, y Bob Dylan es precisamente el personaje del que vamos a hablar hoy, tanto de su música como en especial de su conocimiento sobre la música y la cultura popular y su nuevo libro, como ya hemos comentado. Pero creo que, José Manuel, creo que tienes un tema que quieres sacar antes de que ya entremos en materia con este libro que acaba de publicar Dylan, pues no hace tampoco demasiado tiempo. Así es, Antón. Aquí tengo la edición en español, como tú comentabas.
a cargo y de, esta es la edición en inglés? ahí está, en español a cargo de Editorial Anagrama. Y sabiendo de antemano el problema que hay con las traducciones, desde siempre hemos sabido, Anton, que lo que se pierde, eh, no solamente de literalidad, sino de fonética, por ejemplo, de intención. En poética hay algo que se llama la intención comunicativa. Y quería usar este libro, Anton, el de Tarántula, que Dylan lo tenía ya preparado desde 1964 probablemente. Acabo de leer un libro, estoy releyéndolo, no lo traje aquí, lo dejé en otro lugar, que se llama Dylan sobre Dylan, es una recopilación de entrevistas, y él en el 66, 65 ya estaba mencionando la próxima publicación de este libro. Bueno, sabiendo un poco de lo que trata este libro, que no es una historia, no tienen conexiones narrativas, que es simplemente una explosión de imágenes de Dylan. Imagínate traducir eso. Tú que eres profesor de español en Estados Unidos, lo que significaría perder en la traducción. Yo estaba pensando si leer esta edición en español o la original en inglés. Estoy aprendiendo inglés y en lo que he avanzado más es en la lectura del inglés. Estaba pensando qué hacer porque pensando en todo lo que se pierde en la fonética, en lo que ya sabemos lo que dice Dylan cuando escribía canciones. Él ya estaba escuchando, dice, cómo el sonido de esas canciones. Y decía que el grupo de rock que lo acompañaba, de Hawks, que después fue The Band, decía, tengo un grupo para que me acompañe a formar las imágenes que son mis letras. Entonces te pregunto, ya relacionándolo con nuestro libro actual, ¿qué piensas tú acerca de las traducciones, específicamente hablando de Dylan? También tengo aquí atrás la primera edición de las letras de las canciones de Bob Dylan. Yo no soy un experto en traducción, respeto mucho a los traductores, sé la dificultad que hay, pero a veces no me convence mucho leer la traducción al español y prefiero quedarme con lo que dice en inglés o lo que siento yo al escuchar el sonido de las palabras en inglés y saber más o menos su significado. Bueno, empezar la respuesta diciendo que hace muchos años, antes de que yo naciese, mi padre intentó aprender inglés precisamente para poder comprender mejor las letras de Bob Dylan. Y ya es difícil comprenderlas, ya es difícil entender al propio Bob Dylan muchas veces cuando está cantando si uno no tiene el texto delante. Pero con todo esto lo que quiero decir es que realmente textos como los de Dylan y en especial esos textos en los que Bob Dylan se centra mucho en el sonido de las palabras, se centra más en el sonido, más incluso en la forma que en el contenido, porque muchas veces está utilizando imágenes que realmente son sorprendentes, se saca de la manga, tienen que ver con el surrealismo y con otro tipo de cuestiones. Creo que es muy difícil traducir las letras de Bob Dylan y, por supuesto, realmente complicado traducir ese libro de poemas que tú mencionas, que es Tarántula, porque además es un libro que yo creo que está muy influido por la literatura, por la poesía de la generación Beat, y entonces pues eso todavía hace más complicada la traducción, ¿no? A mí a veces me parece, cuando estoy leyendo, por ejemplo, el Tarántula o incluso cuando estoy leyendo la versión original de este Philosophy of Modern Song, que sería casi como tratar de traducir un solo de jazz improvisado, que es muy difícil de hacer, ¿no? Porque realmente hay más allí de lo que se está diciendo. Como tú decías, Dylan estaba ya pensando en otras cuestiones. Y me da la sensación de que esto ocurre en Tarántula y me da la sensación de que ocurre también específicamente en este libro. Porque este libro no es un libro solamente sobre música, no es un libro solamente sobre la canción moderna o la canción popular o la cultura popular. Es un libro que aúna muchas cosas diferentes y en el cual el sonido
es importante, ¿no? Entonces yo creo que si yo tuviese que traducir un texto como por ejemplo Tarántula, lo vería muy complicado y bueno, yo tengo la suerte de poder leerlo en el inglés original y por supuesto prefiero hacerlo en el inglés original. Creo que además, ya para terminar y ya dar una respuesta total, que no tenga que ver solo con Dylan, sino con textos en general, si yo puedo acercarme al texto en la lengua original, ya sea inglés, francés, portugués, lo que sea, prefiero hacerlo antes que leer una traducción. Y en ese sentido, yo hay lenguas que por mi cuenta estoy intentando aprender específicamente para poder leer textos, no para hablar, no para viajar a tal o cual país, sino para poder leer textos. Uno de ellos es el neerlandés, otro es el sueco, porque hay muchos textos escritos en sueco y en neerlandés sobre jazz, y a mí me interesa mucho el jazz, y muchos de esos textos ni siquiera se han traducido, ¿no? Entonces, es una manera muy larga de responder a tu pregunta, pero yo creo que las traducciones son necesarias, evidentemente, porque no conocemos todas las lenguas del mundo y tenemos que acceder a ciertos textos, pero yo creo que cuando leemos una traducción tenemos que ser conscientes de que es una traducción, de que al fin y al cabo es una versión de otra persona en otra lengua de un texto original que a veces puede ser más fiel y a veces puede ser menos fiel. Y no sé qué te parece, ya que mencionas el libro que tienes ahí detrás de las letras de Dylan. ¿Te parece que en las letras de Dylan tiene sentido que el traductor haga una traducción un poco más libre o que trate de ir a la literalidad? Desde mi punto de vista, me gustaría que las traducciones, por lo menos de la obra de Dylan, fueran lo más literal que se pudiera. Que en este caso el traductor no hiciera una traducción tan libre, porque me ha tocado ver incluso la omisión completa, la eliminación completa de palabras en la traducción. En el caso de esta obra de Dylan, los traductores, por cierto, uno de ellos, si no me equivoco, ha traducido todo de Dylan. Es el mismo que tradujo esta obra, ha traducido mucho de Dylan. El de las entrevistas que estoy releyendo también es el mismo, si no me equivoco, pero en el caso de las canciones preferiría que fuera un poco más literal, porque tengo que hacer un doble trabajo, como te decía, no solamente leer la traducción al castellano, es un español de España, un español ibérico, ya con eso es una dificultad para mí que hablo el español mexicano, pero además noto omisiones completas y prefiero ir entonces a la letra original, Ujú. que aunque yo no tenga el nivel para entender completamente muchas cosas del inglés, sí alcanzo a ver que están perdidas muchas cosas. Entonces, esa duda me queda. ¿Qué sucedió? ¿Qué otras posibilidades hay? He escuchado conferencias de traductores profesionales, por ejemplo, de una traductora del ruso al español, y ha mencionado que cada traductor hace una versión diferente. Esta traductora mexicana, del ruso al español, ha mencionado que ella ha traducido por ahí alguna obra que ya anteriormente había sido traducida del ruso al español. Y dice, las dos son completamente diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿qué otras posibilidades había de traducción? Otros traductores, ¿qué captaron de Dylan? La diferencia entre un traductor que conoce a Dylan y otro que no lo conoce. En fin, son muchísimas cosas, pero como tú dices, son necesarias las traducciones y en este caso, como tú lo mencionaste con otros idiomas, con el suizo, etcétera, yo estoy aprendiendo inglés sobre todo para la lectura. Ujú. Lectura de tanto de textos académicos en primer lugar y después de poesía en inglés.
Sí, creo además que cuando se trata de un texto poético todavía es más complicado, evidentemente, y entonces incluso cuando son lenguas que no conozco y que no voy a aprender, me gusta tener una edición bilingüe que me permita comparar pues, los sonidos o cómo se ven las palabras sobre la página, después con la traducción al español o al inglés o a la lengua que sea. Entonces, si tengo la oportunidad de acceder a un texto en la lengua original, pues evidentemente voy a ello. Y volviendo al jazz, me interesan sobre todo libros sobre jazz escritos originalmente en español por autores que sean hispanohablantes, porque las traducciones del inglés realmente ya no me interesan al poder acceder a ellas en inglés, ¿no? Y entonces, en el caso de este libro, evidentemente, pues, además de estar en los Estados Unidos, es más fácil y más barato conseguir la edición original en inglés y además son las palabras que el propio Bob Dylan escribió. Eh, Me parece, José Manuel, que, bueno, este libro salió no hace mucho, hace unos meses, y es el primer libro que Bob Dylan ha publicado después de la concesión del premio Nobel, si no contamos, por supuesto, el libro que recoge su discurso de aceptación del premio Nobel, que creo que ni siquiera leyó él en el momento en el que recogió el premio. Eh, es el primer libro, pero realmente es un libro que Bob Dylan empezó a escribir mucho antes de recibir el Nobel y mucho antes de publicarlo. Yo creo que he leído en algún sitio que lleva escribiéndolo, le llevó a escribirlo unos 10 o 12 años aproximadamente, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías tú definir, después de haber leído el libro, la temática de este libro? Porque el título está claro, o no. Dice la filosofía de la canción moderna. Eso se puede interpretar de muchas maneras diferentes. ¿Cómo lo interpretas tú? Es un enigma, Anton, como todo lo de Dylan, como sus discos. Tengo discos que les capturé su belleza, los sentí después de muchos años, por ejemplo. Y creo que es algo que a muchos seguidores de Bob Dylan nos pasa, creo yo. Empezando por el título de Filosofía de la canción moderna, leí algunas críticas sobre el uso de la palabra filosofía. Sin embargo, a mí no me causa ningún problema porque en Latinoamérica sufrimos eso. En Europa, en Estados Unidos, el mundo de la academia menosprecia la producción filosófica hecha en Latinoamérica. Mm, Pero desde, desde hace varias décadas en América Latina se ha hecho ese cuestionamiento si se tenía una filosofía latinoamericana. Actualmente, con los trabajos del doctor Enrique Dussel, se puede decir que sí hay una filosofía desde América Latina, porque piensa los problemas de América Latina, que fue colonia de Europa, tanto de Portugal como de España. Entonces, a mí no me causa problema aceptar la palabra filosofía, ujú. porque si no estaríamos encasillando la filosofía solamente a una élite intelectual y el 98% de la población estaríamos sujetos a lo que dijeran los grandes filósofos. Yo entiendo que hay un método, etcétera, muchas cuestiones, pero también entiendo que la filosofía está hecha para resolver o para cuestionar los problemas de la humanidad. Y esta filosofía se puede expresar de muchas maneras, incluso desde una canción o un poema, para empezar. Pero ese es el menor de los problemas, Antón. El libro es un enigma. Yo quisiera primero empezar por ahí. No lo puedo encasillar, como todo lo de Bob Dylan, no lo puedo encasillar, no lo puedo definir, no lo puedo clasificar. Queda la respuesta, usando sus expresiones, volando en el viento. Mm, Primero sorprende la selección de las canciones. Su personalidad se basa
la personalidad de la selección de estas canciones en que son muy líricas, son muy sentimentales. Con eso me quedaría para empezar. Tú lo has mencionado, Bob Dylan no nos da un objeto cultural que es un libro. En México, un exsecretario de Hacienda nos dice, el actual director del Fondo Económica, del Fondo de Cultura Económica de México, que es una editorial de mucha tradición, hace años sostuvo un debate y nos menciona que el secretario de Hacienda, de corte neoliberal, decía que el libro era un objeto mercantil, una mercancía. Evidentemente lo es. Es producido, se maquila, se comercializa, se vende y se paga dinero a cambio de él. Pero puedo utilizar a Marx, al que tengo acá atrás los 8 volúmenes completos del Capital. El, el Capital empieza con el tema de la mercancía, porque dice que, parafraseando, no digo las palabras exactas, utilizo además la traducción al español, eh, otras cosas muy diferentes dijo en alemán, me refiero diferentes a lo que ya hablamos ahorita con la traducción. Pero dice en otras palabras que la mercancía tiene un aire de misterio, es algo más que un objeto. Y él termina diciendo, porque hay detrás de esa mercancía algo en común que es el trabajo humano abstracto y que después esa mercancía se puede comparar. Este libro equivale en cuanto a trabajo humano. Otra cosa equivale con otro objeto, con otra mercancía al que se le compara. Pero eso no es todo el misterio que rodea una mercancía. Como un producto, además de ser mercancía, pues es un producto artístico. Viene de la mente de quizá uno de los artistas más importantes del siglo XX, incluso que está detrás, ya lo hemos platicado en otros videos, está detrás de otros artistas muy importantes como son los Beatles, por mencionar algunos, y sabiendo, si alguien ha leído, ha escuchado entrevistas a Bob Dylan, ha escuchado sus canciones y después los análisis que hay de sus canciones, de su importancia. Eh, Tengo por ahí un libro que no he empezado de un académico estadounidense, creo que de la Universidad de Harvard, que se llama el título en inglés Why Bob Dylan Matters. Ese lo tengo aquí Porque, y es un magnífico libro. Y además el título se inspira en el título de otro libro que se acaba de traducir al español que se llama Why Sinatra Matters, es decir, por qué Sinatra es importante, que es un libro de un amigo de Sinatra que lo conoció y que escribió, que era periodista y que hace años escribió ese libro, y este académico del que hablas, cuyo nombre ahora se me escapa, pero lo tengo en la otra habitación y lo he leído y es un libro absolutamente excelente, Why Dylan Matters. ¿ok? Para terminar con esta pregunta, Anton, te diría que lo que yo sentí con este libro, lo que pensé, las críticas que le he hecho, porque también tengo críticas, hice unos apuntes, y sobre todo cuando sabía que íbamos a charlar sobre esto, tengo unos apuntes que iba haciendo conforme iba del capítulo por capítulo, de canción por canción, tengo mis apuntes y sé que los apuntes que saqué en esa ocasión, lo que me entusiasmó y lo que me decepcionó del libro, en unos años van a cambiar y estoy ansioso de ver algunos análisis, algunos comentarios, tanto del propio Dylan como de gente pues ya experta en este tema. Basta con que mencione algo, tú lo sabes, y de ahí es un hilo que se puede correr y correr y correr, y va a ser un tema, este libro, lo que hay en él, lo que hay detrás de él, lo que no se ve a simple vista, va a durar mucho tiempo lo que le podemos sacar a este libro. Eso pienso en términos generales del libro. Y es que el libro, como tú dices, es un enigma porque hay que tener cuidado
cómo uno se acerca a este libro, porque si uno se acerca a este libro pensando que lo que Bob Dylan está intentando hacer aquí es hacer una lista de las mejores canciones del siglo XX, pues evidentemente se está acercando al libro de una manera equivocada, porque la selección de canciones de Bob Dylan tienen que ver específicamente con su vida personal, con su trayectoria vital. Y yo creo que las canciones que elige son canciones que a él le parecen importantes, ya no dentro de la historia de la música popular, sino dentro de su propia historia, dentro de su propia vida, trayectoria vital, musical y cultural, artística, por así decirlo. Entonces, no podemos decir es que falta canciones de tal o de cual músico, no, porque Bob Dylan no está intentando hacer una recopilación de las mejores canciones del siglo XX, sino canciones que a él por alguna razón lo han influido, le han dicho algo y le han llevado a crear algo, porque creo que esto es lo importante, ¿no? Creo que Bob Dylan como artista es un hombre que recibe influencias de diversos lugares y las va canalizando hacia la creación de una cosa personal que está basada en toda esa información cultural, artística que recibe. Esto se ve en sus discos, ya desde el principio de su carrera hasta pues, el momento actual. Se ve también en muchas de sus entrevistas, en las que habla de diferentes cuestiones que no tienen que ver solamente con la música, evidentemente, y se ve también en sus libros, porque, bueno, Tarántula es un ejemplo, ya lo hemos comentado, pero también podríamos hablar de este libro, que son las crónicas o Bob Dylan Chronicles, que es un libro que no es una biografía al uso tampoco, o una autobiografía al uso tampoco, ¿no? Entonces Bob Dylan nunca, desde mi punto de vista, nunca hace lo que uno espera de él, y es mejor no esperar algo porque uno no va a recibir lo que espera, sino que va a recibir algo totalmente diferente. Me parece que a Bob Dylan no le interesa nunca dar respuestas, sino más bien hacer preguntas. Y yo creo que un libro como Crónicas, un libro como La filosofía de la canción moderna, es un libro que presenta más preguntas que el número de respuestas que va a dar. No sé cómo ves tú también, José Manuel, el estilo. Claro, en tu caso a través de la traducción, pero es que es un estilo, yo diría, muy delaniano. Y en cierto modo, el estilo une estos dos libros. O sea, no es exactamente igual, pero sí que hay elementos que yo creo unen estas dos obras a pesar de haberse publicado con un par de décadas de distancia. Así es, Antón. Y une esos dos libros y toda su obra, y también por cómo habla Dylan, por cómo me refiero a cómo contesta en las entrevistas. Esa famosa press conference de finales del 65 en San Francisco, California, si no me equivoco. También escuchar esas respuestas es que es de una agilidad mental, Uh -huh. pero de la buena, porque hay gente que es muy ágil mentalmente, pero le salen otras cosas. Pero el nivel de lo que contesta Bob Dylan, te digo que estoy releyendo esa selección de entrevistas, y es increíble cómo ahí a sus 24 años, 24, 25 años, lo que decía. No contestaba directamente en muchas ocasiones. Me acuerdo de una pregunta que le hacen, creo que no me acuerdo si para Playboy, para la revista, pero es del año 66, principios del 66. Le preguntan por qué. Le pregunta, por cierto, un crítico de jazz. Ahorita no recuerdo su nombre. Hani, no recuerdo ahorita su nombre, pero era Nat un músico, Hentoff, quizá, podría ser Nat Hentoff. creo que sí, él, porque era novelista también Uh y -huh. crítico de jazz también, que falleció creo que hace un año, 2 años, Uh -huh. falleció hace poco. Era como 15 años mayor que Dylan, había nacido en 1920 y tantos, estuve checando un poco. Le pregunta, ¿por qué te cambiaste el rock and roll?
Y Dylan no quiere contestar directamente. Ahí no quiere, en lugar de decir, había mencionado en otras partes que no se sentía a gusto porque su público ya sabía eh, lo que esperaba de él y él estaba cantando letras que ya no le interesaba cantar. Pero aquí dice, más o menos, que él era un chico que terminó en Arizona viviendo con una chica de 13 años, pero una señora prendió fuego a la casa y tuvo que escapar a Dallas y trabajó en algunas partes y luego le prendieron otra vez fuego a esa casa y tuvo que huir de ahí. Y, es decir, hace una narrativa, en ese momento hizo un cuento. Y porque después le pregunta, ok, al final de esa narración como de 20 renglones, dice que, bueno, la última casa donde un chico también llegó y acuchilló a la pareja y también prendió fuego a esa casa, dice, tuve que huir, llegó una persona y me dijo, oye, ¿quieres ser una estrella de rock? Y le dije, ¿por qué no? Y entonces el entrevistador le dice, entonces, ¿así fue como llegaste a ser estrella de rock? Cambiarte el rock y contesta Dylan, no, así fue como cogí una tuberculosis. Entonces, ese es el Dylan. Es increíble cómo a los 24, 25 años, 20 años, es el Dylan de este libro. Claro, con toda la experiencia, y aunque él dice que no lee mucho, claro que lee mucho. Para empezar, desde niño que ha leído el Antiguo Testamento y judío, además. Este, es el mismo Dylan, en esencia, es esa capacidad asombrosa de expresarse tanto por escrito como de forma oral, verbal, y ya sea en forma versificada como en sus canciones. Bueno, ahorita que estoy diciendo eso en voz alta, pueden ser versos, pero prosísticos, porque cuenta una historia, porque eh, Ballad of Thin Man, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, donde habla de Mr. Jones, el mismo Like a Rolling Stone, eso son historias. Tangle Eh, Up in Blue, un poco más tarde. bueno, y así nos podemos seguir. Isis, la misma, la canción basado en la diosa griega, son narraciones, hay diálogos versificados, que no es el primero que lo hace, pero lo hace en el siglo XX y en la música popular. Entonces, eso todavía no lo alcanzamos a comprender. Y además es muy reciente en la historia. Yo les menciono a mis alumnos, la Edad Moderna, que en la filosofía latinoamericana dicen sus autores que es a partir de la llegada de Colón a América, 1492, la Edad Moderna y sobre todo la Revolución Francesa o la década del 60, la gran década del 60, sobre todo en Estados Unidos, que es ahorita lo que estoy estudiando, lo que estoy investigando, toda la historia de la izquierda en Estados Unidos, desde la Guerra Civil hasta los años 60. Todo ese periodo nosotros somos hijos de ellos, de los 60, de la Guerra Civil estadounidense, de la independencia de las colonias, de la Ilustración, etcétera. Somos esos mismos. Así como Dylan es el mismo de Tarántula, de cuando tenía 23 años, es el mismo, entre comillas, es el mismo pero diferente, es el mismo de este libro. Igualmente nosotros somos hijos de la Edad Moderna, vivimos todavía cuando terminó la Edad Media y comenzó la Edad Moderna, seguimos siendo, nada más que ahora ya con móviles, como les dicen en España, con teléfonos celulares inteligentes, y entonces ese es el Dylan que está escribiendo ahí. También hay un texto maravilloso que acabo de leer, no sé si tú ya lo hayas leído, Antón, es el prólogo, no, bueno, no el prólogo, es un primer texto
este, de un pequeño libro, precisamente que se escribió, creo que dos escritores colombianos, a partir de que nombraron a Dylan premio Nobel. Perdón por no acordarme ahorita de, de uno de ellos, pero ella se llama Carolina Sanín, algo así, es maestra de literatura en Colombia y escribe el primer texto antes de que el autor, digamos, principal, también haga un magnífico texto, pero la autora colombiana utiliza, creo que una fábula, una historia griega de cómo eh, actores griegos eran representaban a los dioses se veían representados por el actor griego, hasta que el actor griego se daba cuenta que era él una representación de otra vida que podía tener, y así sucesivamente, como cuando te ves en un espejo varias veces, ya no sabías quién era el personaje y quién era el personificado. Y terminaba diciendo esta escritora que ese es Dylan. Creo que se llama La historia de la fábula del hombre, algo así. Ese es Bob Dylan, el que personifica vidas, otras vidas en la misma vida. Y Dylan lo dice en una entrevista, creo que en una conferencia de prensa cuando llega, y con esto termino, cuando llega a Australia a una gira, y una de las respuestas es que ¿quién es Dylan? Le responde a la periodista que le pregunta ¿quién es Dylan? ¿De quién estás hablando? Dice, yo no puedo ser Bob Dylan todo el tiempo. Me canso de ser Bob Dylan. Ujú. Solamente puedo ser yo mismo, quien quiera que sea, puedo ser Bob Dylan. Y es el mismo Bob Dylan de su obra pictográfica, de su obra en la pintura. Porque hay una señorita muy aficionada a Bob Dylan, inglesa, que tiene un podcast que se llama Deaf Dylan, y ella, de ahí agarré eso de ella, dice, hay una relación, incluso ha dado una conferencia sobre esto, hay una relación entre la obra pictórica de Bob Dylan y sus canciones. Creo que con eso te respondo un poco quién es el Dylan que escribe aquí y cómo escribe Bob Dylan, aunque sea en la traducción. Lo bueno de esto es que pues ya es, por lo menos pensamos que puede tener más peso la prosa o las ideas, y con eso descansamos un poquito en la traducción, y ahí se puede ver el mensaje, si nos centramos en el mensaje, ¿por qué escoge esas canciones? ¿Por qué no otras? ¿Y por qué dice de esas canciones lo que dice? ¿Por qué empieza, creo que si no toda la mayoría, diciendo lo que dice la letra de la canción, pero con otras palabras, Ujú. a su forma? Interpretando, sí, sí. Como que nos explica la canción como si no la hubiéramos escuchado, como si no supiéramos la letra, y él primero quisiera decirte, de esto trata, pero lo dice a su manera. Estoy de acuerdo y además, José Manuel, lo que comentabas de que Bob Dylan estaba cansado de ser Bob Dylan, que no podía ser Bob Dylan todo el tiempo, Bob Dylan que no se llamaba Bob Dylan, sino que se llamaba Robert Zimmerman, Robert Allen Zimmerman, me trae a la mente unas palabras del escritor estadounidense Nick Tosches, que en un libro que se llama Where Dead Voices Gather, donde se reúnen las voces muertas, dice que los Estados Unidos, en cierto momento dice que los Estados Unidos son el lugar perfecto para ponerse una máscara, crear una nueva personalidad e iniciar una vida nueva. Y esto es algo que Bob Dylan ha hecho, yo creo, múltiples ocasiones a lo largo de su vida, desde el cambio de Robert Allen Zimmerman a Bob Dylan, desde esas historias que contaba a los periodistas y a quien quisiera escucharle, y había mucha gente que quería escucharle, para explicar ciertas cuestiones, por ejemplo, su infancia, sus primeros años en Minnesota y ese tipo de cosas, ¿no? Es una persona que ha sabido ponerse diferentes máscaras, alejarse del ojo del huracán de los periodistas cuando necesitaba hacerlo. Y bueno, yo creo que para entender a Bob Dylan hay que entender sus palabras y hay que entender su obra, ¿no? Y su obra incluye
estos libros. Y este libro en particular me parece muy interesante por lo que tú comentabas. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que hablar un poco. Es la estructura del libro, ¿no? Tenemos unas cuantas canciones, un cierto número de canciones elegidas por Bob Dylan de diferentes estilos, además. Tenemos canciones pop, blues, country, jazz, swing, diferentes estilos, folk, por supuesto, que le han interesado y que de alguna manera lo han influido de alguna forma, ¿no? Y entonces él elige las canciones por lo que las canciones le dicen a él. Y entonces, en muchas de las entradas, lo que encontramos es una explicación o interpretación del contenido de esas canciones o de cada una de estas canciones que lo llevan además a filosofar o a hablar acerca de un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de On the Road Again de Willie Nelson, pues habla de las giras, del Never Ending Tour, de la vida en la carretera, ¿no? Una canción le puede servir para hablar de la idea de matrimonio. Otra canción le puede servir para hablar de la idea del sexo y la comercialización del sexo. Otra canción le puede servir para hablar de la tradición dentro de la música, etcétera, 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 ¿no? Pero es que además de eso, en muchas de las entradas tenemos también información desde el punto de vista de Bob Dylan acerca de la canción, del compositor o compositora de la canción, del intérprete o de los intérpretes de la canción. Es que en ese sentido es un libro muy completo, porque es un libro que aúna lo literario, lo personal, con también una cierta divulgación, porque va a haber músicos, como por ejemplo Jimmy Wages, cantante de rockabilly de Sun Records, aquí en Memphis, no muy lejos de donde estoy yo, que grabó una canción que nunca se publicó, titulada Take Me to That Garden of Evil, llévame a ese jardín de lo maligno, ¿no? Que es realmente un clásico del rockabilly, pero muy poco conocido y que a través de las palabras de Bob Dylan se puede redescubrir este tipo de música y este tipo de cantantes, músicos menos conocidos y ciertas intrahistorias que tienen que ver con tal o cual tema, tal o cual canción, tal o cual músico. A mí desde ese punto de vista del redescubrimiento y desde luego es un libro filosófico también. Y además filosófico sin tener por qué eh, disculparse por utilizar la palabra filosófica filosofía dentro de un contexto de cultura popular, como es el caso de la música. Porque estas canciones, yo creo, José Manuel, no sé si estás de acuerdo o no, desde el punto de vista de Dylan, estas canciones le ayudan a Bob Dylan a ver el mundo de otra manera y a vivir su vida de tal o cual modo. Creo que esto es muy importante comprenderlo desde mi punto de vista para entender lo que Bob Dylan está intentando hacer aquí en este libro. Nos está redescubriendo ciertos músicos, nos está utilizando ciertas canciones para hablar de temas universales, de temas que a él le parecen importantes. Y si se puede hablar de la filosofía a través de los diálogos de Platón, por ejemplo, ¿por qué no se va a poder hablar de la filosofía a través de elementos de cultura popular como lo hace Dylan en este libro, ¿no? Estoy de acuerdo, Anton. Y ya hablando de la estructura del libro, el libro puede tener una estructura externa que se refiere al formato, a cómo está concebido para darle una forma, un orden, y también a la estructura interna, ya del contenido, del uso del lenguaje. Pero hablando de la externa, por ejemplo, el capítulo sobre esta canción, Tutti Frutti de Little Richard, hablemos, por ejemplo, de las imágenes. ¿Qué papel jugó, cuánta intervención tuvo Dylan para escoger también las imágenes? O si no tuvo ninguna. Pero también son muy sugerentes, son muy interesantes, porque, por ejemplo, hablando un poco de esta canción, hacen una relación entre la expresión, una expresión en inglés de la fruta, o bueno, no sé si es ahorita tutti frutti, no sé el origen que tenga, pero es todas las frutas, hablando un Tiene pinta de poco, ser italiano, ¿no? Tutti frutti. o en italiano, en relación con las preferencias sexuales de Little Richard, por ejemplo. Uh -huh. Una.
O, por ejemplo, esta foto que a mí me pareció sensacional en el tema de Elvis Presley, que por cierto, creo que Elvis y Frank Sinatra fueron de los más repetidos, ¿no? Ujú. A lo largo de todo el libro. Y es sensacional esa foto, con todos los lingotes de oro, un señor ya maduro, con traje y corbata. ¿Y qué nos dices, Anton, de estas fotos de tiendas de libros antiguos? Hay también por ahí, recuerdo, otra foto de Ujú. tiendas de Y en discos. ese caso con Elvis Presley buscando discos. Así es, en este caso con Elvis, el mismo Elvis. Creo que por ahí estaba Little Richard en uno de los discos. Trabajadoras en la maquila de los discos. Eh, ¿Por qué esa época? Claro, sabemos que es la época de Dylan, pero no quedó en el pasado. Este tipo de sociedad que vende todo ha vuelto a traer el vinilo, Ujú. ¿sí? Y se han reeditado discos tanto de esa época de Dylan como de los 80s, de los 90s, se han reeditado. Además, él dijo como respuesta en una entrevista, cuando ya había cambiado, cuando se había electrificado, que él estaba escuchando en esos momentos música tradicional. No le llama folk, sino tradicional. Ujú. Recordemos que en los 90s grabó 2 discos de versiones de música tradicional, que hizo los covers de estándares de la música americana, incluyendo mucho a Frank Sinatra. Entonces, Dylan es un ejemplo de lo que la ciencia de frontera de la neurología y de la física cuántica hablan acerca del tiempo, Ujú. de un científico mexicano muy importante fallecido misteriosamente, el doctor Jacobo Greenberg, del cual hablo ahí en uno de mis videos, por cierto, en mi canal. Estaba haciendo, tiene un concepto sobre el tiempo presente, la extensión del presente. Bueno, Dylan es eso también, porque la música tradicional de principios del siglo pasado, Dylan es una expresión de nuestros tiempos, es la música tradicional. Ujú. Dylan nos está diciendo, pues no hay nada nuevo bajo el sol, qué es la modernidad, qué significa el progreso, ¿sí? ¿Qué significan las modas? Y lo dice en una entrevista. Y menciona los Beatles. Bueno, Bob Dylan se llevaba muy bien con los Beatles, pero también dice sus cosas Bob Dylan. Como Joaquín Sabina dijo, esta boca es mía, también Dylan dice, esta boca es mía. Dicen, no, esas canciones como Yesterday, o esas canciones de protesta, dice que es la música protesta, como esa de que, bueno, lo digo en español, ¿de qué lado estás? No me acuerdo Ujú. ahorita el título en inglés. What side are you on? ¿No? Esa, gracias. Esas están muertas. Esas canciones están muertas, ya no existen. Entonces, ¿qué tiene la música tradicional, Antón? Porque este libro es de la música tradicional. Cuando yo vi por ahí la publicidad de la casa editor en inglés, que decía que iba desde el bluegrass hasta el heavy metal y las rimas, etcétera, yo dije, qué padre, va a haber ahí algunas canciones de los 80s de heavy metal, de rock progresivo, etcétera. Bueno, no las encontramos. Ujú. Pero una de las cosas que me di cuenta es que hay muchas canciones de hace 100 años exactamente Ujú. y que además tienen sus orígenes en otras canciones más antiguas. Y sabemos, yo lo supe por ese libro grande de la historia detrás de las canciones de Bob Dylan, Ujú. que Bob Dylan sacó muchas letras y melodías de sus canciones de baladas tradicionales irlandesas e inglesas y escocesas, incluso del siglo XVI, o si no es que más atrás. Entonces, ¿qué tiene la música? ¿Qué significan nuestros tiempos? Dylan cambia
los tiempos están cambiando con la música tradicional, usando música tradicional. Entonces, ese es el enigma de este libro. Yo invito a las personas que nos están viendo y escuchando, que les interesa también la música de Dylan, que esto que estamos diciendo nosotros, Anton y yo, pueden compartir algunas cosas, pero qué bueno que muchas no, porque eso nos ha mostrado Dylan y nos ha mostrado muchos otros artistas y grandes pensadores. Dylan dijo, mi único lema es nunca sigas nada, porque él, aunque ha leído a muchos autores clásicos, lo niega, porque no quiere que se entienda que hay que seguir a alguien. Ujú. Dylan los leyó, pero hizo otra cosa con lo que leyó. Ese es el gran mensaje de Dylan o de otros grandes pensadores y artistas. Tomar de los clásicos o tomar de muchas referencias, pero cada uno convertirlo en una cosa nueva. Con esto termino. Por eso en una de las entrevistas dice, ¿qué es la poesía? Porque él también cuestiona lo que es poesía. Y eso lo hace, ¿cuánto tiempo pasó? 40, 50, que 60 años antes de recibir el premio Nobel. Ujú. Él cuestionaba poesía. Para los que en esta ocasión le cuestionaron de que su obra fuera literatura, fuera poesía, bueno, se les adelantó antes que estas personas nacieran probablemente. Dylan cuestionaba eso. Y dice, un trabajador, el que despacha en una estación, en una gasolinera, es un poeta. El camionero que estaciona su camión en un motel y pasa la noche ahí, es un poeta, hace poesía. Dice, a mí no me gusta la palabra poesía. Dice Dylan, yo soy un trapecista. Entonces, ¿qué está haciendo Dylan con todo esto? Con, yo pienso, y es una de las anotaciones que tengo cuando leí el libro, que para él es muy importante el sentimiento. Porque yo pensaba encontrar, Anton, aquí, pensaba encontrar canciones con una letra de gran dificultad, muy poética, muy elaborada, o con mensajes ideológicos tremendos, y no fue así, y qué bueno, porque anoté, Dylan no se fijó en la letra simple o elaborada de muchas de las canciones de aquí, Ujú. sino en el sentimiento, en lo que sentía Dylan en la canción completa, en cómo sonaban las palabras, en cómo sonaban los instrumentos musicales y en todo eso que los españoles, por ejemplo, le llaman duende. Ujú. Incluso García Lorca tiene un trabajito por ahí, un pequeño texto sobre el duende. Es eso, es eso. Y a partir de ahí trató de escribir lo que él, no lo que él pensaba, él trató de expresar en el análisis, en la filosofía de esas canciones, trató de decirnos, hay un misterio aquí, hay un duende ahí, es el misterio del arte. Yo creo que lo que hace Dylan, José Manuel, en este libro también es escribir acerca de lo que esas canciones, por diferentes razones, le sugieren a él. No simplemente lo que siente, que por supuesto es lo más importante, pero además lo que ese sentimiento después le sugiere y le sirve como punto de partida para crear él algo nuevo, ¿no? Y ya que preguntas qué es lo que tiene la música tradicional, yo creo que lo que tiene la música tradicional es un cierto halo de universalidad, ¿no? El hecho de que es una música que habla de temas que son realmente universales. Por eso, la canción así denominada protesta, que está a veces demasiado relacionada con un momento histórico, puede pasar en algunos casos desapercibida con el paso del tiempo. Puede tener sentido en el momento histórico, pero después pueden pasar 30, 40 años y ya no tiene el mismo significado, que no quiere decir que no se tenga que haber escrito en su momento, pero la música tradicional escapa a todo eso porque habla de temas universales como pueden ser el amor, la muerte, los asesinatos, la ira,
etcétera, ¿no? Y entonces me parece que Bob Dylan esto lo tiene muy claro y a él le interesa la música tradicional desde ese punto de vista casi telúrico, ¿no? De lo que puede sugerir esa música para después él ir creando otras cosas diferentes, a veces tópicas en el sentido de la palabra topical en inglés, ¿no? De, que sirven para un momento, ¿no? Los tiempos están cambiando. Es incluso una canción que tiene sentido porque los tiempos siempre están cambiando, no solamente en los años 60, sino ahora mismo también. Entonces lo que dice Dylan todavía tiene interés y sentido en el siglo XXI, porque los tiempos siguen cambiando, quizá no exactamente de la manera en la que él lo dice, pero también de esa manera. Entonces, yo creo que eso es lo que le interesa a Bob Dylan en la música tradicional. Pero la música de la que habla aquí no solamente es la música tradicional, sino que también es la música popular de cada momento, que a él le sugiere algo. Yo recuerdo hablar con amigos que son grandes aficionados a Frank Sinatra, que estaban descontentos porque Bob Dylan habla de Strangers in the Night, que a ellos no les parece la mejor canción de Sinatra, diciendo que además Sinatra, pues no le gustaba a Sinatra esa canción demasiado, ¿no? Y que la cantaba pues porque había tenido éxito y tal y cual. Pero es que Bob Dylan no está haciendo una recopilación de las mejores canciones de Sinatra. Ni siquiera hace eso cuando graba su disco supuestamente inspirado por la música de Sinatra. Lo que hace Bob Dylan es utilizar esa canción, Strangers in the Night, por una razón, en este caso temática, porque quiere hablar de un tema relacionado con esa canción, ¿no? A mí me da la sensación, no sé lo que tú piensas sobre esto, José Manuel, pero yo me voy dando cuenta cada vez más de que Bob Dylan tiene, en cuanto a su creatividad, sobre todo en los últimos años, un pensamiento extremadamente temático, en el sentido de que le interesan ciertos temas y escribe sobre esos temas a partir de elementos que toma de ciertas tradiciones, que pueden ser la música tradicional, puede ser la literatura, puede ser la música popular, puede ser el cine, etcétera. Me parece que este libro en particular, y con esto termino y quiero ver qué es lo que quieres, lo que puedes decir tú sobre este tema, creo que este libro está directamente relacionado con el programa de radio que Bob Dylan a principios del siglo XXI presentó en Sirius Radio, en la emisora por satélite de Estados Unidos. Ese programa que se llamaba específicamente Theme Time Radio Hour, es decir, hora radiofónica temática, ¿no? En cierto modo. Entonces, las canciones que él elige aquí en ciertos momentos están basadas en un tema en particular del que quiere hablar. Y ya hemos dicho algunos, pero hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, cuando utiliza There Stands the Glass, la canción de Webb Pierce, de uno de los clásicos del country de los años 50, aquí está hablando del alcohol y del alcoholismo y del poder a veces positivo, pero muchas veces negativo de la bebida, ¿no? Entonces, creo que hay una pulsión temática, por así decirlo, en lo que Bob Dylan trata de hacer en este libro. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Número uno, mencionar, ya tengo por aquí el título exacto y los autores. Para el que esté interesado, yo lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy cortito. Eh, Se llama Bob Dylan a las puertas del cielo. Son dos autores, Jacobo Selnick y Carolina Sanín. Cada uno escribe su propio texto y no se van a arrepentir de leerlo. Es una delicia. Pues ya lo anoto porque no lo conocía y quiero leer. Ok, sí. Bob Dylan a las puertas del cielo, de Jacobo Selnick, con C de casa y al final con K, y Carolina Sanín. Y otra cosa, quiero decir también a las personas que hacen el favor de vernos y escucharnos, que son, si no me equivoco, son 65 o 66 capítulos, 66 canciones, y de cada capítulo
podríamos hablar fácil unos 15, 20 minutos. Entonces, vamos a terminar este video cuando lo terminemos, pero no con ello vamos a consumir todo el material que hay para hablar sobre este libro. Y quiero también leer tal cual, textualmente, una anotación que tengo aquí, que hice cuando estaba leyendo el libro. Es del capítulo 61 de Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone. Lo voy a leer tal cual. Así escribí. Maravillosa letra y maravillosa canción. Dylan se está burlando de todos nosotros, como siempre lo ha hecho. Quiero decir, los análisis de este libro son como sus canciones, sardónicas, irónicas, burlonas, honestas. Dicen lo que dicen, pero también con lo que dicen esconden otras cosas que debemos esforzarnos un poco para captarlas. No tiene desperdicio la extensión, la paráfrasis que hace de esta canción. Anoten para los que después vayan a consultarlo en el libro. Me refiero a las páginas 293 y 295. Continúo. No tiene desperdicio su análisis de las páginas 296 a 299. Habla de los problemas de la traducción. Se refiere a Albert Camus con El extranjero. Fíjate, hablando, no me acordaba de esto. Ahorita agarré cualquier capítulo al azar y habla de lo que empezamos a hablar al principio. Habla del idioma del Esperanto, sobre su intento, su experimento del Esperanto como idioma universal, sobre las inflexiones e inferencias en el lenguaje, en la voz escrita, y el caso de un sentenciado, por decir, un condenado a pasar tiempo en prisión, por decirle una frase a un policía. También hace una excelente disertación sobre la interpretación del arte. Y bueno, así como esto, hubo varios capítulos que simplemente por esos capítulos valía la pena todo el libro. Y bueno, quiero seguir avanzando también con otras cuestiones, como la siguiente. Esta foto, también, las fotos en el libro son muy importantes. Habría que investigar realmente quién escogió las fotos, porque las fotos no solamente son un complemento de lo que dice Dylan, sino que están a la par. Es como el acompañamiento de su banda, es como el acompañamiento de sus músicos. No es solamente una música de fondo para sus letras y lo importante son sus letras, no. También la música en Dylan, como lo acabamos de ver en el nuevo bootleg, el de Fragments, al escuchar la nueva mezcla que se hizo para esta edición, que ahí nos está mostrando Anton, yo también por ahí lo tengo. El primer disco, que es la mezcla, significa que, y sabemos del conflicto que tuvo con Lanois Dylan, con su productor, acerca de la mezcla, de la producción, ¿no? Y cómo suena también Bob Dylan en vivo. Ahí están los discos en vivo de los temas de Time Out of Mind. Entonces aquí las imágenes también tienen que ver. Este capítulo es sobre la canción que se llama CIA Man del grupo de Fox, y es un estilo, no sé, ahorita tú me dices cómo defines el estilo de la canción. Yo nada más sé que es muy moderna, el ritmo, tipo rapeado, algo así, pero una instrumentación muy interesante. Y aquí sí, en este caso, de un estilo que me gusta mucho a mí, una letra muy política, muy directa, muy social. No hay un mensaje oculto, no hay metáforas, es muy directa. Y concluyo diciendo lo siguiente, que para Bob Dylan no hay lo simple o lo complejo, porque él también en muchas ocasiones lo dijo. Las letras folk
son simples en apariencia, Ujú. pero la gente se equivoca si cree realmente eso. Son muy elaboradas, dice, viene de la Biblia, viene de plagas, viene de muchas cosas atrás. Entonces, Dylan aquí habla aparentemente de temas cotidianos o sencillos, como los que tú decías, el alcoholismo, la sexualidad, etcétera, la soledad, en fin, eh, o relaciones amorosas, y también puede usar un lenguaje muy sencillo, porque a veces yo también quería leer en muchos capítulos análisis de canciones, letras como la del disco Blonde on Blonde o como las de Love and Death. Yo quería que Dylan analizar esos temas utilizando eh, esa carga, ese nivel, pero no fue así. Dylan en muchas ocasiones escribe de una manera aparentemente sencilla, muy sencilla. Él también en los 60 decía, ya no quiero escribir canciones folk o de protesta, ya no quiero decir la palabra Dios, ya no quiero decir la palabra guerra, quiero decir palabras sencillas como la palabra sí o la palabra fruta, etcétera. Entonces, Dylan también es un genio al escribir o hablar de forma sencilla, no, no es un intelectual, no tiene el lenguaje de un intelectual tradicional, pero tiene la enorme genialidad de usar, tanto de forma oral como escrita, palabras sencillas, pero primero tan honestas y segunda, Anton, tan certeras, Ujú. un conocimiento de Dylan de, de la antropología o de la naturaleza humana, un conocimiento de alguien de Estados Unidos, que en alguien como, por ejemplo, México o Colombia, como lo acabamos de ver en el libro, o de España, que también pues, todos conocemos escritores argentinos, españoles, etcétera, que son grandes seguidores de la obra de Bob Dylan. ¿Y cómo es posible que de tiempos y de culturas y de países con grandes diferencias, sin embargo, Dylan haya acertado y diga cosas del ser humano que en todas partes se entiende? También sabemos que ahorita Dylan en abril está en gira en Japón. Estaba viendo que son 3 semanas en Japón y ya son muchas veces las que he tenido referencias sobre el gran acogimiento, la gran aceptación que tiene Dylan en Japón. Entonces, ¿qué encontró Dylan? ¿Qué vio Bob Dylan en el ser humano de culturas tan distintas? ¿Y cómo es que logró ponerlas por escrito? Claro, él ha dicho en varias ocasiones que él no sabe cómo llegan, las canciones ya están hechas, que pueden ser sueños las canciones y que él solamente sería una voz para transmitir esas canciones. Pues hay que tomárselo muy en serio, eso que él ha dicho. Con esto termino. Nuestro, eh, los prehispánicos, las grandes civilizaciones de la América prehispánica, los mexicas, los olmecas, los incas, etcétera, tenían un gran respeto y consideraban un conocimiento de primer nivel, como lo hacían también los egipcios, sobre lo místico, lo espiritual. De hecho, tú sabes que hay varios libros sobre lo espiritual. Me acuerdo de uno en inglés, Gospel According Bob Dylan, Ujú. algo así, lo espiritual según Bob Dylan. Yo tengo otro libro que es John Lennon, Bob Dylan, Marx y Dios. Y creo que de ese hiciste un vídeo en el canal. Sí, también tengo un video sobre ese libro. Entonces, lo espiritual, que luego la modernidad, por cierto, a partir de René Descartes, como hizo un dualismo de dividir naturaleza y como objeto de conocimiento y el ser humano como sujeto de conocimiento, rompió toda esa tradición de culturas prehispánicas, de la cultura egipcia o incluso de la musulmana, que no tenían ningún problema por tener un conocimiento
en lo que se uniera lo religioso y lo llamado científico a partir de la modernidad. Entonces hay que tomar en serio a Bob Dylan cuando dice que las canciones ya están hechas, que él es como si él las viera, las escuchara en sueños y Mm. simplemente, eh, dice Bob Dylan en las traducciones que yo tengo en español, simplemente las canciones salen, ya están hechas, simplemente me salen. Supongo que eso lo dice también en el sentido de que se inscribe en una tradición que ya existe, ¿no? Que es anterior a él y que de alguna manera determina lo que él escribe. Porque, claro, evidentemente, antes hablabas de Japón, uno de sus discos en directo más importantes y mejores es el que grabó en el Budokan de Japón, creo que de Tokio. Y bueno, pues siempre ha tenido Bob Dylan una gran aceptación en lugares como Japón, pero claro, ese Never Ending Tour, esa gira interminable que realiza, es realmente una gira mundial. No está haciendo una gira interminable por los Estados Unidos y Canadá, sino que gira a lo largo y ancho del mundo, mucho por Europa, también en Asia, en Japón en particular. Ah, y yo creo que tiene un poco que ver con lo que decíamos antes de la universalidad, ¿no? Porque Bob Dylan escribe acerca de temas que no son específicamente estadounidenses o no son específicamente occidentales, sino que son temas que se han tratado en todas las culturas y desde visiones diferentes, pero al fin y al cabo son temas en muchos casos universales, que son los que también aparecen en el libro. Creo que ese puede ser un lugar para iniciar la exploración acerca de por qué Bob Dylan conecta, ¿no? Con tantos pueblos diferentes y con gentes que viven realidades muy diferentes a lo largo y ancho del mundo. Y ya que mencionabas el aspecto visual de este libro, las ilustraciones en forma de fotografías y tal y cual, yo no tengo información realmente, José Manuel, sobre si Bob Dylan eligió todo esto o si alguien lo ayudó o si hay un grupo de editores que se encargaron de esto, porque que yo sepa no hay No, información no acerca de se este sabe, no tema. hay información de ello, no. Pero yo diría dos cosas. Primero, que me sorprendería que Bob Dylan no hubiese tenido ningún tipo de presencia en esto, ¿no? Me sorprendería que lo dejase en manos de otras personas al 100%. Pero bueno, no lo sé, no lo podemos decir. Pero por otro lado, lo que sí podemos decir es que las ilustraciones son muy pertinentes en todos los casos, pero por diferentes razones. Porque lo que ocurre aquí no es simplemente un proceso de ilustración, sino un proceso de ilustración asociativo, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos ilustraciones, como antes veíamos Key to the Highway, la canción en la versión de Little Walter, el armonicista de blues, y teníamos, por supuesto, la fotografía más conocida del propio Little Walter. Tiene sentido que aparezca Little Walter cuando es el que interpreta la canción, pero no se queda ahí la cuestión, sino que muchas de las ilustraciones tienen que ver con la temática de la canción o tienen que ver con lo que sugiere a Bob Dylan el sonido de la música o la temática de la canción en particular, ¿no? Entonces, por eso digo que es una ilustración que sigue un principio asociativo. Es decir, si habla, como por ejemplo en el caso de There Stands the Glass, una canción en la que va a hablar acerca de del alcoholismo, etcétera, pues hay una fotografía que tiene que ver precisamente con el alcohol. Quiero decir que la mayor parte de estas ilustraciones están sacadas de fotografías que tienen que ver con el pasado, que son en muchos casos fotografías, por así decirlo, antiguas desde el punto de vista actual, pero que tienen todo el sentido si leemos el texto. Por eso lo que tú dices creo que es muy importante subrayarlo. Las ilustraciones están en consonancia con el texto y complementan el texto de la misma manera que el texto complementa las ilustraciones. Es decir, hay como una dimensión extra visual, artística, gracias a que tenemos esas ilustraciones, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues sean ilustraciones que tengan que ver con, en muchos casos, con un cierto estilo
artístico que muchas veces tiene que ver con la literatura pulp, por ejemplo, y con todo el universo cinematográfico del cine de los años 40, 50, etcétera, que a Bob Dylan tanto le interesa. Pero vamos, es un libro, como tú decías, completo en cuanto a que uno tiene que leer el texto, pero tiene que tiene que crear una relación, tiene que buscar conexiones también con las ilustraciones. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. ¿Qué más podrías destacar que no hemos comentado todavía? Porque es cierto que, José Manuel, tú y yo podríamos ir canción por canción y hacer un programa especial sobre, o sea, 60 y tantos programas especiales, uno dedicado a cada uno de los textos, porque realmente tienen mucho que comentar desde muchos puntos de vista. Porque pasa con este libro como a mí me suele pasar con el jazz, que yo veo el jazz casi como una especie de laberinto borgiano en el cual pues un disco te lleva a otro porque tal músico tocó en este disco que después toca en otro con otro músico diferente, etcétera, etcétera. Entonces se convierte como en una especie de línea de conexión entre músicos y discos y estilos y tal y cual. Y este libro yo creo que hace algo semejante porque podemos empezar con uno de los capítulos y ese capítulo que a lo mejor tiene que ver, pues no sé, con Willie Nelson, pues a lo mejor te lleva a tal película o tal libro o otros músicos relacionados con la canción, así de una manera casi infinita, ¿no? Es decir, uno se puede pasar horas y horas y horas leyendo este libro, que por cierto, hay que decirlo también, José Manuel, no es un libro necesariamente para leer de principio a fin, de cubierta a contracubierta, sino que uno puede abrirlo, como tú decías antes, por cualquier lugar y en cualquier lugar ponerse a leer y después dejarlo y otro día abrirlo por otro lugar, etcétera. No estoy diciendo con esto que sea un libro de mesa de café, como se dice en inglés, ¿no? Coffee table book. No es ese tipo de libro, pero también puede ser ese tipo de libro porque tiene un componente visual muy potente y uno lo puede abrir en cualquier lugar y pasarse el tiempo que decida leyéndolo sin necesidad de hacerlo de principio a fin. Pues sí, Anton, a mí me gustaría agregar algunas cosas. La primera es que, como mencioné anteriormente, por ejemplo, los discos de Bob Dylan no es nada más para tocarlo, para ponerlo, como decimos en México, para escucharlo. Y quizá digas, si eres guitarrista, qué buen riff, o si eres cantante, aprecies cosas de la voz. No es así nada más. Es, claro, mucho placer escucharlo y también entender sus letras, etcétera. Pero sabemos que hay libros completos que abordan específicamente algún álbum y su historia, sus implicaciones, por qué esos temas. Y cuando yo me he enterado de eso, veo el disco, el álbum, de otra manera completamente distinta. Uh-huh. Y tengo que escucharlo otra vez. Lo mismo me pasa con películas. Como ahorita estoy leyendo el que te mencioné, La izquierda de Hollywood, hay varios títulos ahí, películas que ya había visto. Se refiere a la época de oro del cine de Hollywood, los 30 sobre todo. Pero ahora que ya sé algunos datos, ya no es la misma. Tengo que ver otra vez la película porque va a ser otra película de la que voy a Uh-huh. ver. Uh-huh. Uno podría empezar a hacer algunas investigaciones sobre este libro, Anton, pero pues tenemos otras ocupaciones, tenemos que trabajar y tenemos que hacer otras cosas. Y ahorita estoy trabajando, estoy por entregar un artículo académico y acabo de empezar lo que pretendo sea un libro, un ensayo sobre los efectos del neoliberalismo en México para la lucha libre profesional mexicana y el rock mexicano, sobre todo finales de los 80s y principios de los 90s, inspirado en ese otro autor que ya mencioné, el filósofo español Alberto Santamaría, sobre cómo el neoliberalismo trató de matar el punk. Entonces, pues
no hay tiempo para hacer lo propio con este libro. Espero con ansias cuando por ahí algún experto en Dylan investigue y, no, y saque a la luz varias cosas interesantes de, de por qué esa selección de temas, de por qué esas fotografías, de por qué dijo Dylan algunas cosas, etcétera. Porque eso le va a dar otra vida al libro. Otra de las cosas que quiero decir rápidamente, el capítulo 27 es sobre la canción Pancho and Lefty, pero lo que pasa es que pues, yo como mexicano me fijé en este cartel de película, es del año 1953 la película, hice una investigación muy breve, no hay mucho material sobre la película de análisis social o algo así, pero están Jorge Negrete y Luis Aguilar en los roles masculinos. Jorge Negrete es uno de los grandes cantantes de la música tradicional mexicana. No solamente fue muy popular, sino que tenía una gran calidad de voz, tipo lírica, de ópera. Y bueno, las actrices María Elena Márquez y Rosa de Castilla, también muy importantes en nuestra cinematografía. Y la película trata sobre dos, le llamamos en México vividores, dos personas que no quieren trabajar pero que quieren conseguir dinero, son bohemios, son mujeriegos, como decimos en México, parranderos, le gusta mucho la fiesta, el típico mexicano festivo, que no tiene muchas responsabilidades, que quizá es de buen corazón, pero trata de hacerle trampa a quien se deje. Y, y en ese mismo capítulo, en la parte de atrás, hay una foto que creo que no se explica, pero la imagen corresponde, no sé si sea, yo digo que es mexicano, pero puede ser también boliviano, colombiano, no sé, pero me da la impresión que es mexicano, con la indumentaria, con el sombrero, toda la expresión, toda ya un hombre maduro, un hombre de trabajo, de campo, un hombre que ha pasado por muchas experiencias fuertes en la vida, con esa sencillez que Dylan sabe apreciar. Es una persona sencilla, puede ser sin estudios. Podemos ver qué tipo de persona, qué tipo de señor es el que está en la fotografía, pero es el quien dice Dylan, él es un poeta. Su vida, su forma de ver la vida, su forma de pensar la vida, su actitud ante el mundo, me recuerda mucho la escena final de la película Enmascarados y Anónimos, Masked and Anonymous, algo así. Al final, Dylan es apresado, lo suben a un camión para prisioneros, se sienta en la parte de atrás y tiene esa expresión cuando una voz en off se escucha y dice, entre otras cosas, cómo ve la vida, es como un parque de diversiones que a la altura se ve todo bien, pero si vas un poco más arriba ves los crímenes y ves la tragedia que hay ahí, y dice él, nunca he sido un cantante, quizá he sido un cantante y nada más que eso, hace mucho que dejé de pensar en las cosas. Ese Dylan sencillo, que no toma teorías, porque cuando le dicen en unas entrevistas, eso es de Jean-Paul Sartre. Sartre, no sé quién es, no lo he leído, nada más sé que es una persona que está visco y creo que los viscos son buenas personas. Ese es Dylan porque dice el idioma de la gente, de este tipo de gente. Y qué bueno que Dylan, ¿te acuerdas cuando no aceptó ese premio de una organización de izquierda de libertades civiles en Estados Unidos? Y cuando no quiso ninguna etiqueta, yo no soy voz de ninguna generación, cuando Joan Baez todavía estaba asistiendo a marchas y estaba cantando por la guerra de Vietnam, etcétera, y Bob Dylan se separó de todo eso.
qué bueno, porque quizá él lo hizo para que su mensaje fuera más universal. Ujú, Porque si quizá sí porque yo sí he hecho alguna investigación al respecto, las imágenes o las palabras que hay de, de la semántica socialista o de izquierda. En el libro Crónicas menciona a gente de izquierda, menciona cosas relacionadas con la izquierda, con el comunismo. Bueno, en este libro ya también vimos a Fidel Castro, sus canciones de protesta al inicio de los 60. Pero qué bueno que no tomó partido sin tomar partido. Y él prefirió así, también es una forma innovadora, también es una estética, una nueva forma de hacer política, porque haces política sin hacer política. Y Bob Dylan es todo eso que cuando él ya no esté en este planeta, su obra va a crecer todavía más. Van a salir textos inéditos, van a salir canciones inéditas, y entonces se va todavía a estudiar mucho más, se va a seguir estudiando durante mucho tiempo, porque es lo que yo digo en mis redes sociales, por ahí también en Instagram, he dicho que Bob Dylan no es para escucharse, claro, es para escucharse, pero Bob Dylan es para estudiarse, y no me refiero al término estudiarse escolar, universitario únicamente, porque también se ha hecho y muy bien, sino que es para estudiar, para estudiarnos, para conocernos. Una de mis frases favoritas hablando de filosofía es conócete a ti mismo. Y Dylan lo dice en el documental de la Rolling Thunder Review que hace Martin Scorsese. Dice, no, nosotros no venimos aquí al planeta para conocernos, venimos para crear. ujú. Bueno, Y eso es precisamente lo que hace Bob Dylan, tanto en sus discos, evidentemente, como en su obra literaria, en sus libros. Y de eso precisamente es de lo que queríamos hablar hoy en el En vez de la página con José Manuel y teniendo como excusa principal, si es que necesitábamos alguna, este libro que acaba de salir, que es La filosofía de la canción moderna, escrito por Bob Dylan, publicado hace unos meses, que se une a otros libros escritos por el propio Dylan, que son las crónicas o Chronicles, volumen uno. No sabemos si va a haber volumen 2, pero este es el volumen uno. Y también, y lo tiene José Manuel ahí, Tarántula, que es el libro de poesía que Bob Dylan publicó ya hace varias décadas y parece que lo tenía escrito más o menos ya hacia el principio de su carrera. Ahí está Bob Dylan Tarántula. Si tiene acento en la A es una versión en español y si no, pues es la versión original en inglés como Tarantula. Y no sé quién publica esa nueva edición, José Manuel, ya que lo tienes ahí, ¿cuál es la editorial? Malpaso. Mm, Malpaso Ediciones. Y bueno, creo Por cierto, que perdón, esta edición incluye un libro electrónico. también en versión con libro electrónico. Ok, Sí. muy bien. Um, y creo que evidentemente quedan muchas cosas que se podrían decir, pero lo que queríamos hacer hoy era un acercamiento en más o menos profundidad a lo que es este libro, que por cierto tiene mucho de prosa poética, lo que decía antes José Manuel acerca de algunas de las canciones de Bob Dylan que eran poéticas, pero que contaban una historia y que a través de la prosa poética Bob Dylan pues también creó algunas de sus mejores canciones, pues en este libro la verdad es que lo hace también en muchos casos y es un libro que mezcla una cierta erudición en cuanto a su conocimiento musical, de la tradición de la música popular, con, por supuesto, también un estilo, en muchos casos, muy coloquial, que tiene mucho que ver con el sonido de las palabras, con lo que le sugiere el sonido de la música. Y es un libro verdaderamente
más que recomendable, ya no solamente para quienes estén interesados en la obra de Bob Dylan, aunque esos evidentemente ya se habrán tirado sobre ese libro como fieras, nada más se publicó. Yo también lo compré prácticamente el día siguiente al que se publicó aquí en los Estados Unidos, sino también para cualquiera que esté interesado pues en cuestiones que tengan que ver con la cultura popular, con la literatura, con la música, con el cine, etcétera. Mi última pregunta para terminar ya, José Manuel, es ¿cómo aconsejarías tú que un lector que no haya entrado todavía en este libro, cómo aconsejarías tú que un lector o lectora se debe acercar a este libro, The Philosophy of Modern Song o La filosofía de la canción moderna? Voy a tratar de explicarlo precisamente de forma sencilla. Alguien que quiera acercarse a este libro debe de tener algún antecedente en el disfrute de la literatura. Aquí estoy señalando a Julio Cortázar. Ver y escuchar una entrevista que le hace una televisión española a Julio Cortázar, que realizó en ese programa, se realizaron una serie de entrevistas a varios A escritores. fondo, el programa El a programa a fondo, sí. fondo, porque Julio Cortázar dice que era una persona muy alta, como de 1,90 de estatura, algo así. Dice, veo las películas y lloro. Estoy en el cine, veo las películas y me hacen llorar. Bueno, ese acercamiento a la literatura, por supuesto a la poesía, que la poesía le conmueva a esta persona, que escuche, que esté leyendo un poema y se le haga un nudo en la garganta, que esté escuchando a un declamador y quiera que se le salga una lágrima. Si disfruta así el arte, si está, por ejemplo, en una canción y la canción en su completitud, no solamente en la letra, le lleva, porque eso lo dice Dylan, la canción te tiene que tocar. Esa es la mejor canción, la que te toca. Ujú. Si te lleva a otra dimensión, porque este es otro asunto del que hablar, las realidades que tenemos. Si te lleva a otra realidad, si construyes otra realidad a través de esa canción, pero que se siente y te sientes en esa otra realidad, con eso te tienes que acercar a leer este libro. Porque cuando yo lo estaba leyendo, Antón, iniciaba un capítulo, veía qué canción era y la escuchaba. En, en, y estaba leyendo en esa plataforma, te aparece también la letra de la canción. Entonces la escuchaba, sabía lo que decía y la mayoría de las canciones me provocó eso. Me provocó estar en otra vida. Y hablando de Woody Guthrie, compré un libro de él acerca de sus dibujos, su arte, etcétera. Es un libro muy grande, no lo puedo mostrar ahorita, también muy grueso, porque cuando estaba leyendo la publicidad para ese libro, decía Bob Dylan acerca de Woody Guthrie, que Woody nos había enseñado a través de su obra, nos había enseñado cómo vivir. Mm. Entonces, muchas de estas canciones me daban esa vida, me hacían vivir, me hacían sentir, hacían cambiar la realidad, hacían pensarla como en esa imagen que hay de la canción Series of Dreams. No sé si han visto el video y que luego le hacen unos efectos a la figura de Dylan y van apareciendo otras imágenes. Se te forman imágenes y transformas tu realidad. Te vas, eres otra persona, conectándolo con lo que dije antes del texto de Carolina Sanín, de los actores griegos que representaban a los dioses y que había dioses que les gustaba tanto, les gustaba más el actor cómo representaba su personaje que él mismo, ese mismo dios como era. Y entonces invitaba al actor a cenar con él. Bueno, si nos ocasiona todo eso, si nos cambia la vida, si nos hace estremecer, yo no concibo que una persona vea una película
y no le cambie la vida, no le cambie su forma de ser, no vea de otra manera la vida. Personas que leen, que ven películas o que les gusta la música y no dejan a un lado su vida y comienzan otra nueva a través del arte, eso es el arte, crear, siempre crearse. Si no hacen eso, la verdad yo no sé por qué leen libros, ven películas o escuchan canciones. Primero escucha las canciones que vienen aquí en cada capítulo y qué te hacen sentir. Y después de eso, leer lo que dice Dylan respecto a eso, sabiendo que como en la obra de Alicia en el País de las Maravillas, todo lo es como Alicia en el País de las Maravillas. Con eso termino. Es una buena analogía. Este libro es Alicia en el País de las Maravillas, de la canción tradicional de Estados Unidos, que Bob Dylan hace que a todo ser humano le ayuda a entender que probablemente es un personaje que está en esta vida y que puede crearlo de otra manera con todas las imágenes que hay a su alrededor. ¿Cuál es la realidad? La que el artista con su creación crea. Estoy de acuerdo, José Manuel, y además es un libro que a mí me parece que va más allá de lo que está escrito en esas páginas y nos hace a nosotros también ir más allá de lo que está escrito en esas páginas y descubrir y redescubrir y volver a familiarizarse con ciertas canciones, ciertos músicos, artistas, que quizá tengan una presencia enorme en nuestra vida o no, pero que desde luego vamos a verlos de otra manera diferente después de leer lo que Bob Dylan tiene que decir sobre ellos en este libro que es La filosofía de la canción moderna, The Philosophy of Modern Song. José Manuel Grimaldo, ha sido, como siempre, un placer poder charlar contigo. Te agradezco el tiempo y te agradezco la conversación y te invito a que vuelvas a mi canal de YouTube Antón Jefe y a este programa que es el En vez de la página, siempre que lo desees, porque aquí serás, por supuesto, bienvenido. Pues primero a todas las personas que nos vieron y escucharon, muchas gracias por su atención. A ti, Anton, en especial una vez más, gracias. Cada vez que platico contigo es una charla sensacional, es un espacio muy agradable. Espero que se vuelva a repetir. También hacerte extensa la invitación a ti para mi canal en un futuro. Muchas gracias. Y a todos los que estén ahí afuera, a todas las que estén ahí afuera viéndonos y escuchándonos, pues les recomiendo, por supuesto, el canal de José Manuel que se llama Cultura Grimos y que él realiza desde la ciudad mexicana de San Luis Potosí, en la que trabaja y reside todo lo que tiene que ver con la cultura y las diferentes manifestaciones culturales desde una perspectiva de izquierdas. Eso es lo que hace José Manuel en su canal Cultura Grimos, que desde luego les invito, si es que no lo conocen ya, a que entren en él y lo conozcan lo máximo posible. Terminamos así este nuevo episodio de El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Conexión en directo con México, conexión en directo con José Manuel Grimaldo, mío, y también de José Manuel, por supuesto, es el copyright de este vídeo que hemos grabado en el mes de abril del año 2023 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y nosotros, por supuesto, entraremos en una conversación con ustedes acerca de lo que aquí se ha expuesto en esta conversación, porque lo que tiene YouTube es esa dimensión de interacción con el público que pueda estar ahí afuera viéndonos y escuchándonos. Gracias, como siempre, por su interés. Gracias a José Manuel también por su participación y hasta la próxima ocasión.